Voy a hablar brevemente de las características del virus, esta pequeña partícula que conocemos realmente muy poco. Para esto voy a enfocarme en describir el origen del agente, la estructura viral de su genoma, algunas características de la transmisión y posibles blancos terapéuticos que hay. De esto voy a hablar solo como ejemplo porque más adelante hay una sección de tratamiento específica. Bien, los coronavirus se conocen cuatro grupos grandes: alfa, beta, gamma y delta, como pueden verlo ustedes en su pantalla. Y en el ser humano, básicamente el grupo alfa y beta son donde se han encontrado algunas cepas que infectan al hombre. Este virus es muy amplio en la naturaleza, específicamente en el reino animal. Y en 1974, Arnold Monto publica este artículo donde dice: el coronavirus produce infecciones en animales domésticos y de laboratorio. Puede ocasionar enfermedades severas de características en cada especie, por ejemplo, hepatitis en ratas, bronquitis en pollos y otros gastroenteritis, por ejemplo, y encefalomielitis en algunos animales. Y como les dije, es un virus ampliamente distribuido en el reino animal y se ha encontrado desde ya hace mucho tiempo que existe en diversas familias de géneros de animales. El asunto es que se considera que eventualmente algunos de estos virus, por alguna razón, pueden también infectar al ser humano y luego puede haber una transmisión humano a humano. Esa es la gran duda que existe hoy en día en cómo el humano lo adquiere y si realmente lo adquiere del origen animal. Eso es lo que se está estudiando hoy en día. Prueba de esto también que hay alguna transmisión. Recientemente sale esta noticia en donde un animal de un zoológico pues resulta enfermo con tos y entonces le encuentran también la cepa actual de COVID-19. Esto fue muy popular en los medios últimamente. Pues nada más es una prueba de que el virus no solo es del hombre, pues más bien parece ser más de los animales. Aquí tenemos una historia en el tiempo del virus, pues desde el 1930 se ha descrito en animales. En 1960 es el primer aislamiento en un humano, en un niño con coriza. En el 62 se aísla por primera vez la cepa 229E y bueno, se documenta que en animales produce hepatitis, bronquitis y otras enfermedades y es un virus muy conocido por el área veterinaria. En 1967 se define su comportamiento estacionario, o sea que ya iba, según cada cepa se define en qué meses puede ocurrir. En el 2002 ya ocurre una epidemia de SARS donde hay 8,000 infectados y con 700 muertos. En el 2012 ocurre la epidemia MERS, que se llama así por Middle East Respiratory Syndrome, que esta sí tenía una mortalidad mucho más alta, 2,000 documentados infectados y 780 muertos. Y actualmente en el 2019 pues tenemos la epidemia de COVID 2019. El virus es muy sencillo, pues son partículas muy pequeñas y muy simples. Tiene obviamente su envoltorio, voy a resumirlo, pues no voy a poner en detalles, pero lo fundamental es su ácido ribonucleico. Es de una hebra positiva de ácido ribonucleico simple. Y en verde, ahí en sus pantallas pueden ver donde está marcado con S, pues lo que se llama las spikes, las espículas, que es la parte muy importante en esta situación entre interacción entre el virus y el hombre. Esta básicamente se compone de dos proteínas, la S1 que hay 3 anclajes y la S2 que es una proteína trimérica. La S1 le sirve al virus para unirse a un receptor en la célula y la S2 para entrar. En resumen, eso es cómo funciona. Aquí lo vemos en esta foto del Protein Data Bank. Ahí está su código, el PDB6ACG. Y como pueden ver, esto ya es molecularmente cómo se mira la proteína. Tiene su sitio de anclaje, que ahí están los 3 proteínas S1. Está el sitio de unión, donde una proteína S1 se ha anclado con el receptor ECA2, que es el receptor de enzima convertidora de angiotensina 2. Y entonces, ¿para qué sirven estas proteínas S1 y S2? Pues la S1 sirve para que se pegue el virus y la S2 lo permite que se fusione y entre. Una combinación del trabajo de estas dos proteínas es la que hace que el virus pueda entrar a la célula. Esto es el árbol filogenético que se ha pues, encontrado en estos virus. Y en esta parte de acá, la que está marcada el cuadro, es la que vamos a ampliar y vamos a ver. ¿Por qué se dice o se supone que puede venir el virus de la especie de los murciélagos? Pues filogenéticamente la secuencia de los genomas está muy cercana
a los murciélagos, ahí dice BAT SLZC45, y pueden ver abajo está el SARS-CoV-1 y en medio es la cepa del 2019. Están mucho más cercanos que en el MERS, por ejemplo, que el que está abajo, y precisamente MERS, que es el del Middle East Respiratory Syndrome, tiene una característica que no usa el mismo receptor. Este utiliza el receptor de PP4. En cambio, los demás utilizan el EK2. Esto es enfocándonos simplemente en la proteína S, en las dos subunidades y su genoma. Y entonces aquí hay una gran diferencia también, y esto es lo que ha permitido que el virus entre más fácilmente a las células. Si agrandamos ahí donde está la parte del círculo, todo esto es el genoma del virus, pues, y esa sección es la que corresponde, la que ustedes están viendo en pantalla, es la que corresponde a lo que tipifica genéticamente la proteína S, la S1 y S2. Pero aquí está la diferencia entre la sección 670 y 690 del código genético del virus, pues si ustedes ven el primerito de la lista es el SARS-CoV-2, o sea, el que está causando la epidemia, y tiene cosas que no tienen los otros virus, ¿no? Y entonces eso lo hace aparentemente tener mayor avidez para acoplarse al receptor EK2, con mayor afinidad. En resumen, el virus se acopla una vez y luego, por medio de otra proteína, se fusiona y entra. Y lo que va a hacer el virus aquí es interesante, puesto que a diferencia de otros virus, por ejemplo, que tienen una hebra inversa, esta parte de ARN está listo para procesarse, listo para entrar a los ribosomas y comenzar el proceso de transcripción y traducción. Lo que hace obviamente acá es apoderarse de la maquinaria genética y producir más viriones. Entonces, una vez adentro el RNA viral, comienza a producir más viriones y a ensamblarlos. En resumen, acá el esquema anterior, aquí lo tenemos en una manera más simple, más sencilla, y se puede ver el sitio de unión, donde está y fusión, que es las dos proteínas. Una es la EK2, como le digo, pero hay otra proteína importante acá, que es la TMP-RSS2, que esta es una proteína transmembrana, y lo que hace esto es fusionar y lograr que el virus entre. Hay otra proteína interesante acá que se está hablando mucho, que es la furina, y esta ayuda en el ensamblaje del virus y lo hace más eficiente todavía, pero de esta se está recién hablando ahorita. Una vez el virus se desempaca, o sea que el primer proceso, es unión y fusión, luego el desempaque donde se libera el ARN, luego lo agarran los ribosomas y comienza la maquinaria de transcripción y traducción a producir más viriones, y luego viene la parte de ensamblaje y la última, que es la de liberación. Donde están las señales de stops es donde se puede intervenir farmacológicamente. Y aquí tenemos, por ejemplo, en las proteínas S se puede usar el plasma del paciente convaleciente, o sea que el anticuerpo se fija ahí y aparentemente esto bloquea la unión del virus con el receptor ECA. Hay anticuerpos monoclonales que se están generando para la proteína esta TMP-RSS2. Hay algunos antivirales para traducción y transcripción que inhiben la polimerasa viral. Y el lopinavir y ritonavir, que también se usan en SIDA, pues porque son inhibidores de proteasa, y estos afectan el proceso de ensamblaje y maduración del virus. Entonces, estos son los posibles sitios de acción. Hay muchos fármacos que se están investigando. Obviamente esto va a llevar tiempo en tener algún fármaco ideal. Bueno, el tamaño del virus. El tamaño del virus es un virus de los más grandes. El coronavirus, como pueden ver ahí, tienen alrededor de 30.000 bases. Si lo comparamos con influenza, dengue y HIV, son virus más chiquitos, más pequeños. Y si lo comparamos con una E. coli que está abajo, pues la E. coli es monstruosamente grande, 4.6 millones de pares de bases, y con el genoma humano, pues obviamente es muchísimo más grande que esto. Entonces, estamos viendo que es un virus relativamente grande. Ahora, esto, cuando lo vemos el tamaño del genoma y la probabilidad de mutación, vemos ahí donde está marcado virus RNA en sus pantallas y la flecha, que es de los virus que más probabilidad de mutar tienen. Tan alta que igual que el de la influenza, que se parece en este sentido. Entonces, esto es una situación que todavía no se sabe qué va a ocurrir o cómo está ocurriendo y qué importancia tiene. Sabemos, por ejemplo, en influenza, que muta muy rápido, que hay que poner una vacuna cada año porque el virus cambia y entonces tenemos que generar nuevas vacunas por el grado de mutación. Con el virus coronavirus, pues está también el mismo grado de mutación y probablemente cambie. ¿Qué se ha podido saber hoy en día de esto? Pues el 7 de abril se publica las redes filogenéticas del SARS-2
en 160 aislamientos que han ocurrido alrededor del mundo y ya se puede ver alguna diferencia genómica de estos virus. Entonces, por ejemplo, el virus que está ahora en Estados Unidos tiene diferencias con relación al virus de México, con relación al virus de Brasil, el de Europa y de otras partes. Entonces, el virus aparentemente ya tiene algunas mutaciones. ¿Qué tan importante sea esto? No lo sabemos, está recién publicado y no se sabe qué el impacto que va a tener. Por el otro lado, tenemos el receptor ECA2, que decimos todos los humanos lo tienen, pero hay diferencias poblacionales. En este estudio, también recientemente publicado, habla ya de una tipificación del receptor ECA2 y se ha podido ver que es distinto en las poblaciones de Europa, de América, de África, y entonces todos tenemos alguna diferencia genética en este receptor. ¿Qué tanta importancia tiene esto con relación a su interacción con la proteína S1 del virus? No sabemos. Podríamos inferir que en algunas regiones esto le da más virulencia o más agresividad al virus o más facilidad de entrada, pero esto no se sabe. Lo que sí sabemos hoy, que el virus muta, que ha cambiado y que también los humanos tienen un receptor distinto en distintas poblaciones. En conclusiones, pues tenemos mucho que aprender hoy del coronavirus. Recordemos, es un virus nuevo. Tenemos más preguntas que respuestas acá. Por ejemplo, ¿qué tan funcional va a ser la vacuna? No lo sabemos. ¿Qué fármacos vamos a tener disponibles que funcionen? Todavía no lo sabemos. ¿Por qué no afecta tanto a niños como a adultos? No lo sabemos. Y todo esto se va a ir descubriendo probablemente en los siguientes meses. Esto es lo que les traía yo con relación al virus. Hay una pregunta, dice, ¿puede transmitirse el COVID-19 de una persona asintomática? Pues obviamente eso es lo que no se tiene mucha información, que tantos asintomáticos, y esto ocurre en todas las enfermedades virales. Pues hay personas que tienen el virus, no tienen síntomas y lo pueden transmitir. Extrapolando esto, se podría decir que sí hay una transmisión. El tema hoy es de que no sabemos qué tantos asintomáticos haya. En algunos estudios previos con otros virus se ha presumido que hasta un 50% de las personas pueden ser asintomáticos, pero no se sabe el dato específicamente con este virus. Pero teóricamente sí lo podrían transmitir. Eric García pregunta, ¿puede crearse una memoria inmunitaria y no volver a enfermar por el coronavirus? También esa es otra cosa que se puede extrapolar y por eso se está usando suero de convaleciente, pues el suero de convaleciente pues está ayudando eventualmente a acelerar la cura en algunos pacientes gravemente enfermos. Pero ¿qué tanto dura esta memoria inmunitaria? Todavía no se sabe. Ruby López pregunta, ¿solamente el jabón y el alcohol elimina el COVID-19? Bueno, hay otra gran cantidad de sustancias que pueden eliminarlo, pero lo que yo le recomendaría, esto es lo más común y más fácil de encontrar, pues, o sea que hay otros químicos y todo que pueden usarse y derivados, pero son más complejos, más tóxicos. Yo les recomendaría simplemente fijarse en estos dos que están perfectamente aprobados, documentados de que sí funcionan y que son lo más cómodo de encontrar.